Pero sucede que en muchos pasajes de los debates que se dan en las largas sesiones de este Congreso, a uno lo que aquí oye o lo que lee en los textos pues le evoca a otras situaciones, a otros momentos o incluso a otras realidades, y se establecen paralelismos. Yo estos días que vengo oyendo hablar tanto de la hora de los patriotas o del tiempo de los patriotas, no puedo olvidar nunca a François Pignon y la cena de los idiotas. Son curiosidades que pasan. Es la hora de los patriotas. Es la hora de los patriotas. Es el tiempo de los patriotas. Y lo mismo me pasa cuando he visto este texto. Cuando he leído este texto, porque yo lo he leído, no podía sino imaginar que quien había escrito esto era Adenoid Hinkel y que lo hacía desde su trono en Tomonia y que lo hacía dentro del papel que jugaba en la película El gran dictador de Charles Chaplin. Pero he podido constatar algo más. En este texto han decidido exorcizar todos sus demonios, regurgitar sus más bajas pasiones y al final presentarnos un texto, una miscelánea que recoge todas las teorías Quanon, las teorías del Tea Party, incluso las teorías más extrañas de Europa, para poder así hablar del globalismo, de la Agenda 2030 y, cómo no, de la teoría del gran reemplazo. Porque eso es, en definitiva, el texto de enmienda a la totalidad que se nos presenta. Por ir a algunos pasajes del mismo, pues se nos dice que el texto es ideológico. Y claro, las señorías de la extrema derecha no tienen ideología. Son almas cándidas que buscan el bienestar de todos y todas únicamente. No hay ideología detrás de la extrema derecha. Pero además, para más INRI, utilizan a un pensador, Roger Scruton, que no es sino el fundador de The Salisbury Review y que no es sino quien acusó a Margaret Thatcher de ser demasiado progresista, de que había que ser más conservador. Pero claro, no tiene ideología la extrema derecha. Y ya, yendo a más en el texto, se extrañan y casi se ofenden de que en esta Cámara, con bastante elemento de recurrencia, se les señale que sus discursos son xenófobos y son machistas. Pero si uno ve el texto que han presentado, pues se encuentra perlas como esta, de donde la ley dice que hay que establecer objetivos para favorecer la integración social de las personas migrantes, que parece algo razonable. Ellos confieren que se está priorizando a los jóvenes extranjeros por encima de los españoles. Pero no son xenófobos. Pero van más allá. En la página 10 dicen que es necesaria una regulación de la inmigración para que sea legal, ordenada y según las necesidades del mercado laboral. Son piezas, no son personas, parece. Pero más allá. Utilizan la palabra ordenada. Y otra vez, en la evocación a otras realidades, pues uno se acuerda de cuando los nazis y los neonazis y los racistas decían que los negros tenían que estar en África y los europeos en Europa, pero que ellos no eran racistas, eran ordenados. Pues esa es un poco su realidad. Y cuando hablan del machismo les pasa parecido, porque hacen una cosa curiosísima, que es agarrar el artículo 35 de la Constitución española para darle la vuelta y para invertir la carga de la prueba. Y entonces dicen que como en ese artículo, aparte de señalar el derecho y el deber del trabajo de todos los ciudadanos del Estado español, también se dice que no tiene que haber discriminación por razón de sexo, cualquier política de acción positiva que se haga es en sí mismo una discriminación y, por tanto, incumple la Constitución. Delirio mayor es difícil encontrarlo. Pero dicen más cosas. Dicen que hay que buscar empleos estables, duraderos y de calidad. Y para eso se les ocurre, también en la página 10 de su iniciativa, la reducción de las cotizaciones sociales de los empresarios. No de los trabajadores, que supongo que tendrán salarios más bajos que los empresarios. No, que sean los empresarios quienes no coticen a la Seguridad Social, que luego ya veremos qué cobran los trabajadores cuando vayan al desempleo. Probablemente esto va en sintonía con lo que sus amiguitos de Italia, los de la señora Meloni, están planteando estos mismos días, que es retirar la renta de garantía, que es el equivalente al ingreso mínimo vital o la renta de garantía de ingresos de la CAP, para las personas que en Italia lo disfrutan. Todo comprensión para la clase trabajadora. Y van más allá. Hablan de la cultura del esfuerzo, la meritocracia, el trabajo duro y la progresión material. Y si antes he dicho al inicio que todas estas cosas a mí me evocan a pasajes de la historia o a pasajes de otras realidades, no negaré que esto también me lo ha hecho, porque al final hablar de trabajo duro, progresión material, meritocracia y esfuerzo se parece bastante seguramente a lo que quienes pusieron el Arbeit macht frei en Auschwitz querían señalar, aquello del trabajo os hará libres. En definitiva, quieren poner todo patas arriba, o pretenden con su iniciativa poner todo patas arriba, como ya hizo el inspirador de la quien parece que va a gobernar Italia. Realmente el único que acabó patas arriba en esa ocasión fue él en una gasolinera de Milán. No hay que olvidar que la necesidad obliga a aceptar ofertas de empleo que no son decentes y lo que hay que hacer es no obligar a los trabajadores, sino protegerles. Porque ese es Señoría, debéis finalizar. Sí, termino ya, porque esa es la